Señor Juan Casares Mora, vamos a hablar del apellido de la madre, ya que estamos en esta línea matrilineal, porque cuando un hombre crea, como su hermano sentado a su diestra, creo que es la madre, el ánima, es la que nos impulsa a crear en el hombre como el ánimus en la mujer, ¿no es cierto? La parte femenina, una madre que siempre los alentó a ser más y mejores, el más bien y el bienestar, como decía Teilhard de Chardin. Quiero saber, en esta casa de Artigas, que nadie se ha ocupado excepto una autora brillante con su libro, que no me acuerdo, Nuri Collazo, que nos Las mujeres de Artigas. Las mujeres de Artigas, que nos ha removido el alma todo, y que ese libro, hoy mi libro está en Orense, prestado a mi sobrina, para que conozca más de nuestras historias de mujeres luchadoras contra viento y marea, y hablo en serio, porque eran los vientos y vendavales, no había árboles en la Ciudad Vieja, la gente piensa que había árboles y no había tal cosa como un páramo. ¿Qué piensa usted hacer con este grupo? ¿Cuál es el proyecto madre? Porque las ideas no se matan, pero se roban. Bueno, digamos, está abierta la situación en este momento. En este momento se ha encaminado bastante la posibilidad de expropiar, de intervenir ese predio. Estamos hablando siempre que está situado en las calles Cerrito. En Cerrito y Colón. Y Colón. Ahí está. Solar de Artigas, donde nació, es decir, el niño, el Artigas niño. Exactamente. Ahí nació Artigas, es decir, es un sitio que, digamos, van a vivir los abuelos de Artigas por la rama materna, después de que fueron de los primeros pobladores de Montevideo, estaban en otra zona, ahora no recuerdo bien el sitio. Frente al Maciel, puede ser. Por ahí, sí. Claro. El tema es que ahí se hizo unas excavaciones para fortificar la ciudad, y entonces quedaron sin vivienda. Y a partir de ahí, el gobierno de ese momento, que no sé si era el virrey o quién, les dio dos terrenos. Uno en Rincón y Zabala, de 25 por 70. 25 30 por 70 de fondo. Sí, de varas, que son 80 centímetros, o sea que podemos hablar de metros. Y, o sea, media cuadra por un cuarto de cuadra en esa zona de Rincón y Zabala, y otro del mismo tamaño en Cerrito y Colón. Lo que hoy es Cerrito Colón. Lo que decimos la Ciudad Vieja, en realidad, ahí ¿no es está. cierto? Y la abuela de Artigas decidió, construyeron primero en Rincón y Zabala, pero ella le parecía que el lugar para vivir era el otro, y decidió alquilar el... Ella manejaba las finanzas como buena matriarca de la época. Lo que aparece en los estudios históricos es de que la mujer era la que administraba los bienes, ¿no? Lo administró la abuela de Artigas, la madre de Francisca, doña Francisca, y después la hermana mayor, que fue la que heredó el 50% del patrimonio de los Artigas, que había sido acrecentado por el padre de Artigas. Claro. El padre por Artigas, el apellido Artigas, porque ellos eran Aznar y eran, o sea, venía de... Claro, ellos eran Aznar. Claro. Y Artigas, el padre de Artigas, es el que, digamos, va a vivir con Francisca en ese solar, y a su vez agranda ese solar. O sea, porque primero compra por lo que hoy es Cerrito, 25 varas más, o sea que le queda un terreno de 50 por 50, que es un cuarto manzana, y después avanza hacia la calle, hoy la calle Piedras, a lo que se llamaba en aquel momento el Pedregal de la Marina, 25 varas más, que incluso ahí en 1805, cuando Artigas se casa con
Con su Rafaela prima Villagrán. hermana. Ahí está. Construye una casa, no la construye él personalmente porque estaba Sí, supongo que estaría peleando, o guerreando por nuestras tierras. Ahí está. Pero manda a construir una vivienda donde vive de 1805 a 1811 en esa casa. O sea que toda esa manzana o la calle Colón y la calle Cerrito, San Antonio eh, y San Benito. San Antonio y San Benito, como tú decís, porque yo siempre me olvido, Los santos de la época, ¿no? claro, Debemos acordarnos de los digamos, curatos, ¿no? Que mandaban los curatos en esa época, ¿no? ajá, digamos, ahí está el espíritu Bien, de ahora, Artigas. ¿quién aprueba esta idea, Juan? Porque tú solo, todos podemos tener sueños, pero sé que el arquitecto Arana, que ha dicho mucho de respetar la cuadrícula en cuanto a proyectos, ¿quiénes están en este grupo? Tú como alcalde, ¿no? Como concejal de la Zona 1, ¿qué proyecto presentarías para ser un atractivo de una etapa quizá de la vida de Artigas que no se ha hablado demasiado? Bueno, yo me incorporo a esta idea, soy el último que me suba al carro. O sea, como yo expliqué al principio, una comisión pro solar de Artigas fue la que, digamos, está promoviendo toda esta idea. Ujú. Y el Consejo Comunal 1 a mí me integró a esa comisión. Ujú. Entonces, hoy hay que hacer un planteo formal de qué ¿De proyecto, qué destino de qué darle? destino darle a esa esquina. Y, y entonces ahí sí, digamos, estamos incorporando diferentes ideas Proyectos, y ideas, proyectos, etcétera. en lo cual tenemos que determinar las líneas generales de ese Claro, proyecto. claro. Yo personalmente, digamos, tú nombraste recién al arquitecto Arana, me lo encontré casualmente ayer en el mercado agrícola, le Hermosos. planteé en qué estábamos, hermoso, Cómo se ha rescatado es hermoso, sí, realmente. exactamente, y le planteé en qué estábamos y lo que, digamos, me marcó más fue ahí, en la ciudad vieja, me dijo, hay dos plazas, que son la Plaza Matriz y la Plaza Zavala. La del fuerte, el primer fuerte, el primer cadalso. Ahí está. Y no se puede, hay que mantener, él me recalcó, hay que mantener la cuadrícula. Brillante de parte de Arana. Cuando decimos mantener la cuadrícula, ¿se podría con ese techo como estaba antes, esas piedras que me cuentas que han visto en la base, porque todo el mundo tenía su sótano, Los cimientos, claro. sus cimientos, sus bases para esconder su comida o sus armas o lo que fuere, su agua? ¿Se puede hacer una estructura como para que se cuente de alguna forma la historia del Artigas niño y por qué un adolescente transgrediendo las leyes maternales o de su abuelo que lo manda, como tú nos contaste, a estudiar con los padres franciscanos, decide irse, como decía acá el amigo escritor Daniel Doldán, y acotaba, tener 13, 14 en esa época era como tener 50 ahora quizá, porque la esperanza de vida era muy poca, pero darle una importancia a la niñez de Artigas. ¿Por qué no hay libros? ¿Por qué no hay espacios dedicados a Artigas niño, Artigas adolescente o adolescerum, carecer de? ¿Y por qué elige no ir a los franciscanos e irse a vivir a Soriano o a Casupá con su abuelo? Bueno, es re interesante ese tema porque no es menor que Artigas es educado por los franciscanos y no por los jesuitas, que eran las dos comunidades Sí. que en ese momento, sobre todo en la ciudad vieja, que bueno, que era la ciudad, Lógico. no existía Por algo otra las calles cosa. tenían nombre, San Claro, Francisco, ¿no? pero los jesuitas tenían mucho más poder económico, Sí. el virrey les había dado cantidad de terrenos. Hoy la vivienda donde yo vivo era propiedad de los jesuitas. Qué increíble. Los doctos de la iglesia. Claro. Y La mano los armada. franciscanos, históricamente, y en esa época igual, estaban mucho más cerca de los pobres, Sabemos que la familia Artigas era franciscana seglar, o sea, eran todos franciscanos seglares. Exactamente. Está escrito en todos los Exactamente. libros de historia. Y el ¿no? abuelo materno, Aznar,
lo elige a Artigas entre sus nietos y en su testamento, antes de morir, le deja una capellanía. Una capellanía sería como un lugar donde podía ser capellán, tener un sueldo fijo, no molestarse. O sea que, como dice el amigo Alejandro Casares, tu hermano, que está sentado allá al fondo, que nos ha invitado a comer hoy en una hermosa tarde en Marindia. Casi de verano. Casi de verano, aunque viene una niebla y una cerrazón que nos anuncia un frío en la noche. Podríamos decir que una capellanía era como... decir, era un trabajo fijo, pero él eligió su alma de matrero. Porque si hablamos de los adolescentes de ahora y los cuestionamos y nos ponemos, y lo ponemos a Artigas hoy, que desobedece a sus padres y decide matrerear, porque decimos el contrabandista. En esa época, como hablábamos recién, no era ser contrabandista, sino ir contra el bando de la realeza española, quedarse con las ganancias o con el IRPF, que sería ahora a los sueldos, ¿no es cierto? Y él transgrede en ese sentido.